Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más queremos ser exhortados a través de la palabra por nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde queremos hacerlo en el libro de Santiago, capítulo número 1 y versículo número 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esta es la palabra del Señor. Oramos por ella. Eterno Padre, te damos gracias porque hoy día una vez más nos da la oportunidad de enfrentarnos a esta tu maravillosa palabra, la cual nos exhorta, nos escudriña, la cual nos corrige y la cual a través de ello trae bendición a nuestra vida espiritual, también como a nuestra vida material. Queremos a través de tu Espíritu Santo recibir esta palabra y lo queremos hacer en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Santiago una vez más trae una enseñanza para nuestra vida. Y aquí hay tres características o tres aspectos que el hombre, el hijo y la hija de Dios tiene que demostrar y tiene que hacer. Eso es para mi vida y para vuestra vida. Son características en las cuales nosotros debemos tener y que deben ser como perfume agradable a nuestra vida y en nuestro diario andar. Porque nosotros ahora somos nuevas criaturas. Nosotros hemos sido transformados. Nosotros hemos sido cambiados a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dice, si leemos un poquito más arriba en el versículo 18, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, por su verdad. Él dice que nos hizo nacer por su voluntad. A Él deseó hacernos a nosotros. Y al desearnos hacernos en su voluntad, en su soberanía, nos da, y el apóstol Santiago nos muestra aquí, nos habla aquí, y dice que debemos tener tres características importantes. A lo mejor vamos a ver una sola hoy día, por el tiempo, y es la primera, en la cual dice su palabra: todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué significa ser pronto para oír? Escuchar, poner atención a todo lo que se nos dice a través de la palabra, a todo lo que se nos enseña a través de la palabra. Debemos ser pronto para oír. El que es pronto para oír, escucha lo que se le dice y lo aplica a su vida. ¿Me entiende? El que es pronto para oír va a entender de inmediato lo que se está diciendo. Y para esto nosotros tenemos que colocar mucha atención. Se da cuenta que aquí dice la palabra, dice que pronto para oír, tardo para airarse, tardo para enojarse, tardo para hablar. O sea, Dios nos está pidiendo que nosotros meditemos en lo que estamos escuchando. Primero oír, que cuando oigamos, lo hagamos de una forma muy correcta. Es una característica que el hombre, el Hijo de Dios, debe tener. Aquella persona que a través de la palabra, o lo vemos, ya, lo aplicamos en la vida cotidiana, los jóvenes, o en algún tiempo nosotros estudiamos, o a nosotros se nos da un consejo. Cuando estamos 100% escuchando lo que se nos dice, nosotros vamos a atender a ese consejo, a esa exhortación.
Porque tenemos que ser prestos, estar presto para oír. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando éramos niños nos dedicábamos a jugar? El papá nos hablaba, la mamá nos hablaba. Y nosotros le decíamos, sí, 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 ya, yo lo voy a hacer, no te preocupes, sí lo vamos a hacer. Pero no estábamos colocando atención, no estábamos siendo prestos para oír. Dios es nuestro Padre, que a través de su Hijo nos dio salvación y vida eterna. Y Él quiere, Él nos da consejos, a través de su palabra nos aconseja. Por eso que la palabra en cuanto al oído es muy amplia. El que tiene oído para oír, oiga, dice la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Es importante que usted y yo tengamos esa cualidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria, en nuestra actitud, en nuestra vida espiritual. El poder oír. Una persona cuando no escucha, cuando no oye, como decía recién, hablemos del colegio, es más lenta para aprender, retarda su aprendizaje, retarda el recibir un consejo. La persona que tiene problemas en los oídos no puede escuchar atentamente y al ser así no va a aprender lo que se le está diciendo. A veces respondemos de algo que se nos dijo sin haber prestado primero la atención en oír lo que se nos estaba diciendo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en una respuesta? ¿O nos hemos enojado porque no hay una atención a lo que se nos dijo? Dios nos ayude, Dios nos guarde. Tenemos que aprender a oír. Un hijo de Dios, una hija de Dios, lo primero que tiene que hacer es aprender a oír, estar atento a oír. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le quiero invitar al libro de los Hebreos, y ahí también el Señor a través de su palabra nos exhorta y nos dice, Hebreos capítulo número 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay mucho que decir, decía a la iglesia de los Hebreos. Hay mucho que decir, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. El problema no era la explicación. Lo que quiere decir es que aquí, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo hago para que ustedes entiendan? El que escribe el libro de los Hebreos está diciendo de esta manera. ¿Cómo hago para que ustedes entiendan? Porque ustedes han sido tardos para oír. O sea, habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, la exhortación que se le está dando, ustedes, como dice más adelante, y lo vamos a leer de inmediato, el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había un problema para los hebreos. Ellos no habían escuchado. Y al no escuchar, habían retardado su crecimiento espiritual. Y es más, aquí dice la palabra, Dios les dice, ustedes ya deberían ser maestros. Ya deberían estar enseñando a los demás.
Pero como han tenido sus oídos pesados, se ha retardado el aprendizaje. En otras palabras, hermanos míos, es una tremenda responsabilidad de nosotros, una tremenda responsabilidad el que a esta altura de nuestra vida nosotros no seamos capaces de identificar, entender, exhortar la palabra que cae a nuestra vida primero para luego explicarla. Aquí hay un tirón de orejas para los hebreos, porque habían sido tardos para oír. Y es más, tenemos la necesidad ahora de alimentarlos con leche materna, como un recién nacido. Todavía a ustedes no se le puede dar alimento sólido. Y a usted, mi hermano, si está frente a... Hagamos una simulación que estemos frente a Dios. ¿Qué cree usted que nos diría nuestro Dios? ¿Qué cree usted que nos diría nuestro Señor Jesucristo si estuviéramos frente a frente? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, ¿estamos capacitados como para enseñar? La palabra de Dios es la que a nosotros nos da vida. Amén. Muchas veces colocamos oído a cosas vanas. Muchas veces colocamos a oído de lo de afuera. Pero para mí lo importante, y para usted lo importante, es aprender y entender lo que Dios quiere hacer en su vida como en mi vida. Por lo tanto, sea hombre todo. Hombre, dice la palabra del Señor, presto, pronto para oír. Es importante. Es importante que nosotros aprendamos de la palabra del Señor. El que es tardo para oír queda estancado, no puede avanzar. El que es tardo para oír se estanca personalmente y a veces, y que lamentablemente pasa, estanca a los demás. Queda como piedra cuando corre un río, cuando corre un chorro de agua, una piedra al medio, estorbando. Cuando una persona es tardo para oír, se estanca. Lamentablemente es así. Va perdiendo el gozo de la salvación. Se va quedando con las cosas que están dañando su vida y no con las cosas que traen bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces hemos escuchado a excelentes hermanos que Dios lo usa a través de la palabra, pero aquellos mensajes no han quedado en nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra, pero muchas veces no lo hacemos. Y es aquí donde su palabra es que la que a nosotros nos da vida. El no saber oír es una falla espiritual en nuestra área. Es algo básico, el aprender a oír es algo muy, muy básico, porque si no, no seríamos normales. No podríamos ser normales. Seríamos discapacitados espirituales. Dios nos perdone, Dios nos ayude, Dios nos guarde. La palabra del Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El Señor nos quiere enseñar, el Señor quiere enseñar a su iglesia.
Recordamos a Job. Siempre cuando hablo del oído, me voy y recuerda, mi corazón recuerda a Job. Cuando por ahí en el capítulo 41 dice, de oídas te había oído. Muchas veces pasamos una vida de religiosidad. Lamentablemente muchas veces pasamos una vida escuchando a los demás, pero no colocamos atención a lo verdadero, a lo que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateos. Quiero invitarle al libro de San Mateos. San Mateo capítulo número 13, versículo 14. El mismo Señor Jesucristo dijo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesucristo hablándole a su pueblo, viendo Jesucristo que su pueblo no le recibió, viendo que su pueblo estaba ciego, viendo que su pueblo había engrosado sus oídos. Dios nos ayude. Hagamos una reflexión de nuestra vida. ¿Hemos oído a la voz de Dios o estamos más atentos a lo que dicen por fuera? ¿Hemos oído a la manera de vivir que tenemos que tener como hijos de Dios verdaderos? Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Hay 3 características importantes y yo quiero que usted medite en su hogar. Medite en su hogar lo que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar. Hay 3 características. Quizás hoy día pudimos ver una. Que debemos ser prestos, atentos al oír. Tardo al hablar, tardo al contestar. Y tardo para la ira. Yo creo que en esta porción de lo que hoy día hemos aprendido, y si la aplicamos en nuestra vida, vamos a recibir tremenda bendición. Muchas veces nosotros somos dados a todo lo contrario. No somos buenos oidores, pero sí somos buenos para hablar, rápidos para hablar y rápidos para irarnos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima exhortación de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me alegro, hermanos, en que ustedes puedan recibir esta palabra en sus corazones. Pero más que eso, escudriñe la palabra. Más que mis palabras, yo quiero que usted vaya al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, y medite. Y Dios va a dar bastante grande y abundante sabiduría para que usted pueda crecer espiritualmente y no quede estancado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, Dios le bendiga junto a su familia, a cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia. Dios les bendiga y les guarde para siempre. Amén.